Dios infunde fe en ti. Verso clave, Romanos 12:13. Pues digo, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A continuación escuchará usted 31 versículos que explican acerca de la fe en Dios. En Romanos 12:13 se aconseja a los cristianos a no tener una opinión de sí mismos demasiado alta, sino que se consideren con sensatez de acuerdo a la medida de fe que Dios les ha dado. Se enfatiza la importancia de no sobreestimar sus capacidades o importancia, sino de ser realistas y reconocer sus limitaciones. En resumen, Romanos 12:13 anima a los creyentes a evitar la arrogancia y a mantener una actitud humilde, considerando su propia posición y capacidades con sabiduría y según la medida de fe que Dios les ha otorgado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Efesios 2:8-9 afirma que la salvación es un don de Dios, no algo que se gana por las obras. La salvación se recibe a través de la fe, y esto no procede de uno mismo, sino que es un regalo de Dios para que nadie se gloríe. La fe es vista como un don de Dios, y la salvación se recibe mediante la fe, no a través de las obras. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22-23. Primera de Pedro 1:8-9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrociere no agradará a mi alma. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, que el que se acerca a Dios, vamos a empezar de nuevo. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo destaca que el Evangelio revela la justicia de Dios no a través de obras buenas, sino a través de la fe, y que esta fe es el medio por el cual el justo vive.
Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Este versículo enfatiza que todos los creyentes, independientemente de su origen, ahora son considerados hijos de Dios gracias a su fe en Cristo. Significa que ya no están sujetos a la ley, sino que están unidos en Cristo. A continuación, una explicación más detallada. Perdón. Hijos de Dios. El versículo declara que todos los que tienen fe en Cristo son considerados hijos de Dios. Este es un cambio significativo con respecto a la comprensión anterior, que se centraba en el linaje y la adhesión a la ley por la fe. El versículo destaca que esta condición de hijos de Dios se alcanza mediante la fe, no mediante la adhesión a la ley ni ningún otro medio externo. En Cristo Jesús, la frase "en Cristo Jesús" enfatiza que esta nueva identidad se encuentra en el contexto de Cristo y su sacrificio. Unidad en Cristo. Este versículo sienta las bases para los siguientes versículos, que enfatizan la unidad de los creyentes en Cristo, independientemente de su origen o posición social anterior. 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta frase enfatiza que la fe, que es la base de la creencia y la relación con Dios, se desarrolla a través de escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios en este contexto se refiere al mensaje de salvación a través de Jesucristo. La fe viene por el oír. La fe no es algo que se adquiere por sí mismo, sino que se desarrolla a través de la escucha y la comprensión del mensaje de Dios. La palabra de Dios se refiere a la enseñanza y el mensaje de Dios, que se transmite a través de la Biblia, la predicación y otras formas de comunicación. Contexto y significado. En este pasaje Pablo está respondiendo a la pregunta: ¿cómo pueden los judíos y gentiles que no han oído el mensaje de Cristo creer en él? La respuesta es que la fe se produce cuando se escucha el mensaje de Dios. Y ese mensaje es la palabra de Cristo. Para creer hay que oír, y para oír alguien tiene que hablar. Oír es igual a recibir el informe, y ese alguien no hablará a menos que sea enviado. Amén. El oír y la fe. El oír, El oír no se refiere simplemente a la audición física, sino a la recepción del mensaje de Cristo y la reflexión sobre el mismo. La fe no se adquiere por medio de un esfuerzo personal, sino por la acción de Dios al revelar su verdad a través de la palabra. En resumen, Romanos 10:17 enfatiza la importancia de la palabra de Dios como el medio por el cual se genera la fe. La fe no es un producto de la reflexión humana, sino una respuesta a la revelación de Dios que se recibe al oír su palabra. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es conocido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores
de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Enfatiza la importancia de no ser perezosos en la fe y en la perseverancia, sino de imitar a aquellos que a través de la fe y la paciencia han heredado las promesas de Dios. En otras palabras, se anima a los lectores a seguir el ejemplo de quienes han mostrado perseverancia y confianza en Dios y han recibido lo que Dios ha prometido. Hebreos 6:12 anima a los lectores a no ser perezosos ni negligentes en su fe, sino que más bien deben esforzarse por imitar a aquellos que han mostrado fe y paciencia y que han recibido las promesas de Dios. En resumen, no perezosos, sino imitadores. La clave es no ser apáticos en la fe, sino que se debe esforzar por imitar el ejemplo de quienes han mostrado fe y paciencia. La perseverancia en la fe y la paciencia son fundamentales para recibir las promesas de Dios. Dios juró por sí mismo a Abraham, mostrando la gran importancia de la promesa y la fe. Marcos 9:23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Segunda de Crónicas 20:20, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Bible Study Tools describe este escudo como la gracia de la fe, que es sólida y sustancial, permitiendo repeler al enemigo. También puede entenderse como Dios mismo, sus perfecciones o Cristo, cuyas personas, sangre y sacrificio son usados como escudo. No olvides suscribirte. Si este video ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a darle like y compartirlo con más personas. Suscríbete y activa la campanita para recibir más contenido de promesas bíblicas que edificarán tu fe y juntos llevemos la palabra de Dios a más corazones. Hechos 16:31 dice: ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Esta es una respuesta que Pablo y Silas dan a un preso en Filipos después de haber sido liberados de prisión. La respuesta enfatiza la importancia de creer en Jesús para la salvación, no solo para el individuo, sino también para su hogar. Juan 20:29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mateo 17:20, Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 21:22. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis.
Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. 1 de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Explicación. Y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él. Esto resalta el poder y la eficacia de la oración cuando se alinea con la voluntad de Dios. Porque guardamos sus mandamientos. La obediencia es clave para recibir respuestas a nuestras oraciones, ya que demuestra nuestro amor y compromiso con Dios y hacer lo que le agrada. Nuestras acciones y decisiones deben estar motivadas por la búsqueda de la aprobación de Dios, no por nuestros propios deseos. 1 de Juan 5:14-15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Verso 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta frase significa que Dios nos considera justos ante Él gracias a nuestra fe en Jesucristo, y esto nos trae paz. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe. Esta parte del versículo enfatiza que la justificación o el hecho de ser declarados justos ante Dios se logra a través de la fe en Jesucristo, no por nuestras obras o méritos. Tenemos paz con Dios. La justificación trae consigo una paz interior, una reconciliación con Dios después de ser separados de Él por el pecado. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, la paz con Dios es posible gracias a la obra redentora de Jesucristo en la cruz, que paga la deuda de nuestros pecados. No olvides suscribirte. Si este video ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a darle like y compartirlo con más personas. Suscríbete y activa la campanita para recibir más contenido de promesas bíblicas que edificarán tu fe. Y juntos llevemos la palabra de Dios a más corazones. Dios te bendiga.